Hola de nuevo, misioneros. Bienvenidos una semana más al canal de YouTube de Misión en Japón, donde cada semana vamos compartiendo lo que va siendo estas aventuras de la misión en estas tierras japonesas, en Osaka. Me llamo José Ramón, soy sacerdote católico de la Diócesis de Madrid y desde junio del año 2023 soy misionero en Japón, más concretamente en la Diócesis de Osaka. Y cada domingo voy compartiendo con vosotros las cosas que voy haciendo, descubriendo, sorprendiéndome, ¿no? Porque no dejo de sorprenderme de lo que voy viviendo aquí en Japón. Y esta semana quería hablaros de algo que es muy importante siempre que uno quiere no solamente aprender un idioma, sino vivir en un lugar, diríamos, ajeno a lo que es la tierra natal de una persona, ¿no? Mi tierra natal es España y estoy ahora viviendo en Japón. Y eso requiere no solamente de aprender el japonés, sino también de conocer las costumbres, la manera de hacer, la manera de pensar, es decir, la cultura, ¿no? Adaptarme también a la cultura. Y este proceso de aprendizaje requiere de una virtud que es esencial para muchas cosas en la vida, pero de manera especial para esta, que es la humildad. De esto es de lo que quisiera hablaros hoy, ¿no? Hace falta mucha humildad para aprender un idioma y para vivir en una cultura ajena a la propia. ¿Por qué? Pues se me ocurren varias razones, ¿no? La primera es que cuando uno llega a un lugar ajeno, lo primero es que no sabe y que tiene que aprender. Fundamentalmente, que no sabe y que tiene que aprender el idioma y las costumbres. Y eso pues requiere de mucha humildad, ya lo voy experimentando. Luego tiendes a comparar y a juzgar. Tiendes a comparar las cosas que vas viendo con lo que es propio de tu lugar de origen, ¿no? Por ejemplo, hay algo que me llamó la atención de Japón y que fácilmente uno puede comparar con España y hacer un juicio. Tiene que ver con los baños públicos. En Japón hay muchos baños públicos y en los baños públicos, especialmente en los de mujeres, hay letrinas. En España las letrinas se dejaron de usar hace ya muchos años. Es verdad que a lo mejor en alguna zona rural o campestre puede uno encontrarse una letrina, pero es una cosa muy extraña, ¿no? Hace años que dejó de usarse y además se considera como algo antiguo, desfasado, anacrónico, ¿no? Entonces, cuando uno ve aquí en Japón que en los baños públicos sigue habiendo letrinas, pues uno puede hacer este juicio comparativo de decir, esto no puede ser. Si esto es de hace 2 siglos, ¿cómo pueden seguir usando esto? Y efectivamente es un juicio que como parte de la comparación con las costumbres españolas, pues no responde a la verdad, ¿no? Porque efectivamente Japón no se caracteriza por ser un país que en avances tecnológicos vaya desfasado, sino todo lo contrario, ¿no? Así que el motivo por el que uno encuentra letrinas en los baños públicos, pues es distinto al que uno puede juzgar si lo compara con España. No se trata de algo antiguo, sino más bien para los japoneses, pues de algo conveniente, ¿no? Y que por eso se sigue usando. Y otro de los motivos también por los que uno debe de ejercer la humildad es porque de vez en cuando tiene la tentación de convertir el lugar en el que está en una copia de su lugar de origen, ¿no? Es decir, yo que soy español,
pues yo cojo y todo lo español, tal cual, lo traigo a Japón y lo pongo en Japón y así hago de Japón mi propio España, ¿no? Eso es una tentación que a veces podemos tener y que también hay que tener cuidado con ella y hay que ser humilde, ¿no? Pero yo creo que con el japonés y con Japón esto es cierto, ¿no? Es cierto que uno necesita humildad, pero tengo la sensación de que en este caso se requiere más humildad todavía, ¿no? De la normal, por dos razones fundamentales. Una es por la dificultad de la lengua, porque el japonés es una de las lenguas más complejas que hay en el mundo y cuesta aprender y cuesta hacerse a la lengua. Y la segunda razón por la que es quizá más compleja y más necesaria la humildad es por la peculiaridad de la cultura japonesa. La peculiaridad de la cultura que en muchos aspectos es muy distinto a las costumbres que al menos yo tengo y que traigo de España, ¿no? Y esto hace que se necesite una dosis mayor de humildad en este camino de vivir aquí, de adaptarse a la cultura, a las costumbres, a la manera de pensar y a las personas. Pero hay una ventaja, hay una facilidad, y es que la lengua y la cultura japonesas ayudan de una manera especial a ejercer la virtud de la humildad. Voy a explicar esto un poquito más con ejemplos. Vamos a poner un ejemplo, que es el ejemplo de la categoría de persona. Una categoría muy importante que en la cultura grecolatina ha tenido un desarrollo y una reflexión muy profunda, sobre todo cuando el cristianismo en los primeros siglos cristianos lo toma para desarrollar el dogma cristiano, el dogma trinitario y la reflexión sobre la persona de Cristo, ¿no? En japonés se usan varias palabras para referirse a la persona. Quizá la más común es la palabra hito. La tenéis aquí. Este kanji tan sencillo representa la palabra persona. Y además tiene una peculiaridad y es que, como veis, está formada por dos palitos, ¿no? Y parece que un palito sostiene al otro. De manera que si quitamos ese palito que sostiene, el otro palito ¡chup!, se cae, ¿no? Esto nos lleva también a una reflexión muy bonita con este kanji, y es que toda persona necesita, no es autosuficiente y por tanto necesita del otro para no caerse, ¿no? Por eso son dos palitos y no es un solo palito. Así que esto también es muy bonito en esta palabra y comúnmente se utiliza para referirse a la persona. Pero en el japonés, y aquí entramos en el campo de la humildad, está muy presente el abajarse a uno mismo para ensalzar al otro, al que uno tiene delante. Entonces aparecen otras palabras para referirse a persona. Cuando es una palabra para referirse a otra persona a la que ensalzamos, entonces ya no usamos hito, sino que usamos ping, usamos kata. Este kanji se lee kata, que también significa persona y que de alguna manera es alguien a quien estamos ensalzando. O cuando uno se refiere a sí mismo y entonces se abaja, la palabra persona pasa a ser ¡ping!, este otro kanji que se lee mono. Así que, como veis, hay un trato honorífico para ensalzar al otro y hay un trato humilde, ¿no?, para abajarse especialmente a uno mismo. Y en concreto lo habéis visto con el uso de la palabra persona. También, por ejemplo, esto yo lo aprendí desde el principio del aprendizaje de la lengua y es
el uso de la palabra maestro. Maestro normalmente se dice así, con estos kanjis. Se leen sensei, que además tiene un significado muy bonito, porque sen, el primer kanji, significa primero, que ha llegado antes, ¿no? Que está antes. Y sei significa vida. Es decir, que el sensei, el maestro, es aquel que es anterior a mí en la vida. Pero sensei es una palabra honorífica. Sensei es una palabra para referirse a alguien que es maestro y que por tanto es ensalzado, ¿no? Pero no para referirse a mí mismo. Si yo fuera profesor, no diría de mí que soy sensei, sino que de nuevo aparece el trato humilde para uno mismo para abajarse. Entonces, si yo fuera profesor y me refiriera a mí como profesor, utilizaría esta otra palabra que se lee kyoshi. También significa maestro, pero para referirse a uno mismo. De esa manera veis cómo en el japonés aparece de una manera muy especial, por un lado, ensalzar al otro y por otro lado, abajarse a uno mismo. Y este ejemplo de sensei además es profundamente cristiano, porque decía Jesús, no llaméis a nadie maestro, pues solo hay un maestro, nuestro Padre del cielo. Así que seguimos descubriendo, como os decía antes, las raíces cristianas de la cultura japonesa. Y esta en concreto, el uso de esta palabra sensei, tiene una correlación muy bonita con estas palabras de Jesús en el Evangelio. Y otro ejemplo, también más, digamos, de uso cotidiano, es la conjugación de los verbos o los verbos que se usan para determinadas acciones y que tienen verbos para ensalzar a quien tenemos delante o para abajarse a uno mismo. ¿Cómo se llaman los verbos que sirven para ensalzar al que uno tiene delante? Se llaman sonkeigo. ¡Ping! Aquí tenéis los kanjis. Y estos verbos sirven para ensalzar a la persona que uno tiene delante o para abajarse a uno mismo. Y entonces estos verbos se llaman kenyogo. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, la pregunta ¿cuándo llegaste a Japón? Es una pregunta que hacemos a otra persona. De una manera normal esa pregunta se haría así. ¡Ping! Itsu Nihon ni kimashita ka. Itsu significa cuándo. Nihon significa Japón. Y el verbo kimashita ka, viniste, ¿no? Y termina en ka porque es una pregunta. ¿Cuándo viniste a Japón? Es la manera sencilla de decirlo. Pero si queremos ensalzar a la persona que tenemos delante, entonces ya no usamos el verbo kimashita ka, sino que usamos otro verbo que ensalza a quien tenemos delante. Y diríamos Itsu nihon ni irashaimashita ka. Veis que usamos otro verbo, ya no usamos kimashita, sino irashaimashita, que es esa manera de ensalzar a quien tenemos delante. Es un sonkeigo que os decía. Y si es a nosotros a quien nos lo preguntan y queremos de alguna manera abajarnos, pues no utilizaríamos el verbo kimaz, sino que usaríamos otro verbo para abajarnos, ¿no? Nos dirían Itsu nihon ni irashaimashita ka. Y respondería con esta frase. En mi caso, hace 8 meses que llegué. Hachi ka getsu mae ni Nihon ni mairimashita. Veis que no he usado el verbo kimashita, sino el verbo mairimashita,
Mairimashita significa lo mismo que kimashita, pero de alguna manera estoy abajándome, para tener una posición humilde frente al interlocutor. Así que hemos visto el verbo kimasu, que tiene una forma, un verbo para referirse y ensalzar al otro, irashaimasu, o que tiene una manera de, refiriéndose a nosotros, a bajarnos, que sería el verbo mairimasu, ¿no? Entonces, en función de si hay que ensalzar o abajarse, se usa un verbo o se usa otro, ¿no? Podría poneros muchos ejemplos, pero sería muy largo el vídeo. Y cuando le he preguntado a los japoneses qué es lo que les resulta más difícil de la lengua japonesa para ellos, pues unánimemente todos me han respondido que es el uso de estos verbos honoríficos y de y verbos humildes, ¿no? Esto es lo que más complicado les resulta, ¿no? Y luego otro ejemplo también que nos ayuda a entender este ejercicio de la humildad dentro de las costumbres y la cultura japonesa es la manera de saludar, ¿no? La manera de saludar creo que pone de manifiesto esta realidad de la cultura japonesa, ¿no? Que es la virtud de la humildad. Aquí se saluda inclinándose, ¿no? Inclinando la espalda y, y además acompañando esa inclinación de la espalda de una mirada baja, ¿no? Que no mira a los ojos al interlocutor, sino que de alguna manera se abaja de una manera humilde, ¿no? Así que esto pone de manifiesto, ¿no? Este ejercicio de la virtud de la humildad. Mientras que en España a lo mejor con un saludo más afectuoso, dándose la mano, incluso dándose un abrazo o dos besos, quizá lo que se pone más de manifiesto es esa comunión, ¿no? O esa cercanía entre las personas que se saludan. Y por último, quería compartir con vosotros también algo personal y que tiene que ver también con este ejercicio de la humildad, porque he empezado a confesar en japonés y llevo ya un tiempo también celebrando la misa en japonés y preparando la homilía en japonés, ¿no? Y me doy cuenta de que en estas cosas que son propias del ministerio sacerdotal necesito también una gran dosis de humildad. ¿Por qué? Pues porque cuando celebro la misa, pues me gustaría leer los textos de la misa con fluidez y no puedo. Y me gustaría sobre todo también en la homilía poder expresar un montón de cosas que llevo en el corazón y en la cabeza y no puedo, porque me resulta de momento imposible, muy difícil. Entonces tengo que acabar escribiendo pues unas líneas en la homilía muy sencillas y muy básicas, pero me quedo con las ganas de poder explicar algo mayor, ¿no? Y en la confesión me pasa lo mismo. Cuando escucho al penitente confesarse y después he de decirle algo, quisiera decirle pues cosas profundas y quizá importantes que tienen que ver con los pecados que ha confesado, pero no puedo, porque me faltan las palabras, porque no sé cómo decirlo y tengo que limitarme a decir algo muy sencillo, ¿no? Y, y bueno, he ido reflexionando sobre todo esto, ¿no? Y sobre todo reflexionando delante del Señor en el sagrario y me doy cuenta de que es también una oportunidad para mí para hacer aquello de San Juan el Bautista, ¿no? De abajarse a uno mismo para que el Señor se haga grande, ¿no? Hacerme yo pequeño para que el Señor se haga grande. Pues esta es una oportunidad para crecer en humildad, ¿no? Y también para darme cuenta de que, especialmente en los sacramentos, el protagonista no soy yo, sino que el protagonista es Jesucristo. Que lo importante no es lo profundo de mi homilía
o lo bonito que pueda ser lo que diga, sino que lo importante es que Jesucristo se hace presente en su cuerpo y en su sangre y que podemos recibirle. Que lo importante no es lo que yo le pueda decir al penitente después de confesar sus pecados, sino que lo más importante es que recibe el perdón de los pecados, que Jesucristo le perdona. Así que también lo vivo así, ¿no? Como una oportunidad para intentar crecer en humildad y darme cuenta de que el verdadero protagonista es Jesucristo. Y no ceder nunca a la tentación de creerme yo el protagonista, ¿no? O buscar mi propia gloria, sino buscar la gloria siempre de Dios. Bueno, pues esta reflexión ha sido quizá un poco más profunda, sobre todo después del vídeo de la semana pasada sobre los chistes, ¿no? Que intentó ser un poco más gracioso. Este ha salido un poco más serio. Bueno, muchas gracias, misioneros, y hasta la semana que viene.